en Prensa Multimedia. Le damos la bienvenida a Federico Quevedo, que es titular de la Fundación Crecer en Familia. Buen día, ¿cómo estás, Federico? Buen día, ¿cómo estás vos? Así es, muy buen día, Diego. Estamos ya en los momentos finales previo a lo que sería la feria judicial, Sí. así que estamos transitando un momento bastante agitado dentro de lo que es la justicia tucumana. ¿Vos sos abogado? No, no, No. yo soy presidente de la Fundación Sí. Crecer en Familia, estamos debidamente constituidos, tenemos nuestra personería jurídica y tenemos el respaldo, sí, de nuestros ¿Qué abogados. hace la Fundación? ¿En qué consiste justamente cuando vos hablas de la justicia? Principalmente la fundación nace a partir de todo este derrotero de falsas denuncias que Ujú. tenemos, que de público conocimiento nacional ahora, que tomó mucho auge. Estas falsas denuncias no terminan en sí mismas, sino que tienen también una serie de ramificaciones que son, eh, por ejemplo, el impedimento de contacto y la obstrucción de vínculos entre las familias y los niños. Sí. Entonces, por eso nacemos nosotros y contra eso es lo que estamos luchando. Específicamente, falsas denuncias, pero cuando se las utilizan para impedir el contacto de los niños con su familia extendida, no conviviente. Mm. ¿Ustedes a cuántas personas, cuántas familias están representando? Nosotros tenemos en nuestro grupo aproximadamente 150 a 200 familias y dentro de ellas nosotros vamos haciendo una estadística, tenemos gente que hace las estadísticas y hay juzgados que son demasiado conflictivos, Ujú. para llamarlos de alguna manera, y a lo que apelamos nosotros es que en caso de falsas denuncias, porque una denuncia no sabes hasta que no se investiga si es falsa o si es Claro. verídica, cuando pasan al fuero de familia, que sean abordadas con la seriedad que corresponde y que en virtud del interés superior del niño no se separe a los niños ni de una ni de la otra familia. Si nosotros consideramos, si la justicia considera que existe un pequeño riesgo en ese sentido, existe la casa de revinculación, donde hay peritos, donde hay profesionales que pertenecen al Poder Judicial y que pueden hacer tomar también como medio de prueba sin que los chicos pasen años sin estar con el papá, la mamá o la familia extendida. Hay un caso que tuvo repercusión sobre todo en las redes sociales de un hombre, de un papá de 42 años que se suicidó porque venía pidiendo la revinculación con su hijo hace bastante tiempo, por lo menos 4 años, si mal no recuerdo. Este lo estaban atendiendo ustedes también a este caso o no. El caso de Alejandro, muy reciente, estaba con nosotros y también con otro grupo. Él buscaba por todos los medios tratar de volver a ver a su hijo. Es un caso lamentable. Eh, la verdad que esto es el desenlace, es lo peor que puede pasar con respecto a la falsa denuncia, como te decía. Mm. El hecho de haber sido sobreseído, de no pesar sobre él ya Él ninguna tenía dos condena. denuncias falsas, es lo que se había denunciado. En el caso específico de él, fue sobreseído cuando fue a cámara, Así. ¿sí? Entonces él no tenía ningún impedimento para poder retornar y retomar el contacto con su hijo. Este es un caso, la denuncia fue bastante grave, pero terminó sobreseído. Entonces, ¿cómo se hace, nos preguntamos nosotros, para después de tanto tiempo seguir postergando y postergando por parte de los jueces de familia el reencuentro con el padre? Esto, imagínate que cuando te hacen una falsa denuncia, es un mote que es imposible después sacarlo. Es Ujú. un tatuaje en la frente que dice o sos golpeador o sos abusador. Por supuesto, todo esto se tiene que investigar, pero si era mentira, por eso es donde se habla a nivel nacional del endurecimiento de las penas ante las falsas denuncias. Pero nosotros nos preguntamos, si endureces la pena por el robo, ¿el ladrón va a dejar de robar? ¿O hay que abordarlo desde una manera más sistemática, que creemos nosotros que la solución es no cortar ningún vínculo, y para eso el Poder Judicial de Tucumán tiene todas las herramientas? Sí, esto fue tremendo, ¿no? Una situación. Y ahí está la responsabilidad de lo que vos decías, del Poder Judicial, del mecanismo, del sistema.
de los que lo integran también, que muchas veces son las juezas, los jueces. Hay un caso que tiene que ver, que me parece que es más político, ¿no? Eh, Yanes Mana, Pedro Yanes Mana, con una decisión en un caso que termina de afectar a los medios de comunicación también por un pleito y por observaciones a la ex jueza, ¿no? No me acuerdo bien el nombre. La doctora Valeria Brand, sí, sí. Valeria Brand, sí. ¿Esto tiene que ver con lo que estamos hablando? Sí. Eh, la ex jueza tuvo en su momento 7 pedidos de juicio político que se corrieron traslados, es decir, que los analizó la comisión respectiva y dio lugar iba a crear el jury de enjuiciamiento. Ella tomó la decisión de renunciar un día antes y después, por esa situación, los pedidos de juicio quedan archivados. Cuando vuelve a presentarse esta doctora, el Consejo Asesor de la Magistratura no tiene ningún impedimento a tomarle nuevamente concurso y ella se presenta para jueza de una instancia superior todavía, en la Cámara de Familia, es decir, un eslabón más arriba de los jueces de primera instancia. Pero este aquí que cuando eso sucede y se elevan las ternas al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo debe sacar en edictos del diario de mayor tirada las ternas para ser sometido al escarnio público, a que la gente pueda expresarse. En uso de esas facultades, tanto nosotros como representando en mi caso la Fundación Crecer en Familia, como los medios de prensa, se hicieron eco de esas situaciones y de las palabras. En este caso, creo que una de los medios de comunicación replicó El el tema del rechazo. juicio, sí, el rechazo hacia la postulación de esta para ser jueza. Y ella debía atenerse hasta esa situación porque en realidad está queriendo volver a ser un funcionario público. Cuando ya fue cuestionada y que se había pedido juicio político, que tuvo que renunciar para no ser sometida a ese juicio político que le iban a expulsar incluso. Exactamente. Entonces, nosotros lo que nos dimos con la situación, que teníamos una denuncia en contra, es más, me hizo la denuncia a mi persona en lugar de hacerlo contra la Fundación Crecer en Familia, que uno lo interpreta como de una manera antojadiza, agarrársela en contra de la persona física, Sí. porque la persona jurídica en todo caso tiene, tiene otros beneficios Sí. jurídicos. Y contra 2 medios de prensa muy importantes de acá de la provincia, la verdad que en una demanda por una tutela autosatisfactiva, una forma, ya lo explicaron bien los abogados, una forma de bozal legal que no correspondía ni siquiera a nosotros como que éramos una persona jurídica, como a los medios de prensa, porque en la sentencia no tan solo se obliga a este diario a quitar lo que ya estaba, sino se prohíbe a futuro. Y ahí es donde todos los profesionales coinciden en que es una censura previa, no un intento, ya es una censura previa con Claro, sentencia. lo que dice ahí el fallo, el juez dice, por las dudas no publiquen. O Claro. sea, por las dudas que, o sea, estamos haciendo futurismo de decir, bueno, determinado, o sea, ¿cómo sabe que el medio va a publicar o no determinado caso Por o supuesto. determinadas declaraciones? Es decir, entonces, ¿cómo hacemos nosotros? A nosotros, como a mi persona o a la fundación, nos insta, no nos obliga, pero nos insta a no hablar, a no hacer nada en tono ofensivo, que nunca lo hicimos. ¿Y qué Pero van a hacer ustedes bajo este fallo? nosotros tenemos todo el O derecho vos, de porque opinar. te denuncian a vos en este caso. Sí, la verdad que nosotros, primero que no tenemos la intención, creemos que si esta doctora no fue elegida, y seguramente será porque los otros candidatos a acceder a la justicia habrán tenido mejor rendimiento. Entonces no nos desvela el hecho de poder o no hablar de ella. Hay cosas muchísimo más importantes como la que me estabas comentando hace un momento, de temas de suicidios, de temas trascendentales. Ahora, sí nos preocupa
que quieran coartar la libertad de prensa, de medios, que son quienes nos acompañan también a nosotros, que somos los ciudadanos y somos el pueblo. ¿Esto se puede plantear, digamos, en donde? ¿En la Corte? Sí, hay un pedido del doctor representante de uno de los medios, va a haber una apelación, o sea, va a haber una apelación, hubo un pedido de aclaratoria también, que muy bien hecho por parte de este doctor, dijo, bueno, quiero que el señor juez me aclare qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo Y decir. en esta instancia el colegio de abogados, bah, sí, ya sé que vos no sos el letrado, digamos, abogado, pero también es otra institución válida que puede hacer estos planteos, ¿no? Confiamos en que ahora la nueva gestión del Colegio de Abogados tenga otra apertura. En la gestión anterior nosotros hicimos presentaciones porque dentro de esto que hablábamos al principio de las falsas denuncias, Sí. nos dimos con que de 7.000 abogados que quizás están activos acá en la provincia, 10 o 15 fomentaban esto de las falsas denuncias y tenían muchos contactos políticos, que si no tengo el marido, que si el hijastro, etcétera, etcétera, contactos también de ciertos jueces. Entonces nosotros hicimos las presentaciones correspondientes y no le llevaron el apunte en la gestión anterior del Colegio de Sí. Abogados. Esperamos y tenemos la esperanza que en esta nueva gestión, que cambiaron las autoridades, sí se pueda tener un acercamiento distinto, porque son cuestiones fundamentales. Volviendo al principio de la entrevista, que plasmábamos un poco la situación de estas falsas denuncias, ustedes decían tienen estadística, ¿cuántas situaciones similares al de Alejandro ya pasó en Tucumán? Nosotros tuvimos el triste momento y nos tocó muy de cerca también el tema de Carlitos Pastoriza Ferro, que este muchacho que fue agredido una semana antes todavía de tomar esa determinación, fue de público conocimiento, y la verdad que él llegó a un cúmulo de cosas tremendas. En ese momento él se iba a reunir con nosotros, no lo conocíamos todavía, teníamos una entrevista en un importante medio de prensa y él iba a hacerse presente en ese momento. Evidentemente ya estaba vapuleado por toda esta situación, no tan solo las falsas denuncias, sino el hostigamiento constante, porque una falsa denuncia, si sos inocente, no te hace mucha mella, no te molesta tanto, porque sabes que va a ser favorable hacia vos. Sí. Ahora, el tema, si usan esa falsa denuncia para impedirte o entorpecer el contacto con tus hijos, ahí cambia la cosa. Y ahí como el sistema, ¿no son escuchados los niños, los chicos? ¿No son tomados en cuenta? Porque hay situaciones donde... Depende de la edad. Sí, Está el artículo 12 pues, de la escucha del niño, que nosotros pedimos que sea inmediato. A ver, si hay un niño que ya tiene la capacidad de hacerse entender y se produce un quiebre familiar, de manera inmediata tiene que ser escuchado. No después de 5, 6, 7 años, donde hay mucho de esa manipulación. No lo queremos llamar alienación parental porque hay mucha discusión al respecto, pero sí, tengamos en cuenta que ahora se vienen las fiestas. El chiquito cree que viene Papá Noel, y está bien, porque los padres se lo decimos. Cree que van a venir los Reyes Magos, ¿sí? Entonces, ¿cómo no le va a creer a la mamá o al papá con el que está conviviendo que la otra parte es malo? claro. O que la otra parte hizo algo. Y estos son psicólogos del mundo que lo sostienen y psicólogos del mundo que están en contra. Entonces, nosotros lo que creemos que la escucha del niño es muy válida, pero en el momento, de manera inmediata. Claro, por la manipulación, decían. Exactamente. Sí. Porque se da también esto de decir, bueno, tu papá o tu mamá, digo papá o mamá porque somos 50 y 50% de mamás y papás impedidos. Entonces, es muy importante saberlo, que al chiquito si le están diciendo todo el tiempo tu papá o tu mamá no viene porque no te quiere, seguramente va a generar un lazo con la parte con la que está y un cierto resentimiento hacia el otro lado. Y esto es importante que lo vea la justicia y hay una sola solución para esto, es que no se corte el vínculo.
Federico, ¿y estas denuncias falsas, en qué consisten más, según las estadísticas? ¿Por abusos sexuales, por maltrato, por agresión física? Generalmente Ujú. son por violencia intrafamiliar, porque violencia de género es odio al género opuesto, Sí, se catalogan como violencia intrafamiliar, violencia psicológica, violencia económica, porque la violencia física es fácilmente constatable en todo caso, claro, entonces va a tomar sus carriles en el fuero penal. sí, Generalmente son violencia psicológica, económica o casos de abusos que muchas veces se dan cuenta porque no son, eh, son como bastante difusos los medios de prueba, pero ameritan un estudio, ameritan una investigación, que en ese caso, cuando sean casos que sean considerados graves, está bien, se puede separar momentáneamente al acusado sí. del contacto con el niño, pero sí la familia extendida, que no está demandada, tendría que tener un contacto. Por eso es que nosotros hacemos hincapié y lo hablamos en la Cámara de Familia con los encargados de esta situación, de trabajar con la casa de revinculación. Está bien. Bueno, esperemos que sean escuchados, ¿no? Todas las partes tienen que ser escuchadas. Eh, esperemos, digamos, no sé qué tiempo o qué acciones también ustedes van a llevar adelante próximamente. Sí, nosotros ahora antes del fin de año, tras los sucesos que han ocurrido, tengamos en cuenta que faltan menos de 2 semanas Sí, para que empiece la feria judicial. Instamos a las familias que traten siempre de acordar y pensar en los niños, porque hoy en día una falsa denuncia en esta época del año significa que te van a dar una audiencia para el mes de marzo o abril. Entonces, por eso es que nosotros también le pedimos a la justicia que actúe. Hicieron ahora las famosas OGA que apoyan a los juzgados, pero a nosotros como usuarios de la justicia terminamos más mareados con esa situación porque no vemos que sea todo más rápido. Estamos viendo que hemos perdido acceso a la justicia. Hoy en día no podés ir con tu DNI a pedir tu expediente porque son digitales, pero tampoco tenemos la posibilidad de acceder al sistema de si manera no limitada como tenés usuario. representatividad legal, digo, si no tenés un abogado. Que estamos totalmente de acuerdo, pero creemos que también, de alguna manera limitada, como existe en otras provincias, deberíamos entrar con nuestro propio usuario y contraseña a poder ver solamente nuestros expedientes. El abogado tendrá los permisos especiales para poder accionar y presentar cosas. Esa es una presentación que hicimos en la Comisión de Familia de Legislatura y en el Poder Judicial en la Corte. Federico, muchas gracias, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes.